Orain, inoiz baino gehiago, enpleguaren ordua da. Akordioak eta jarduera ekonomikoa sortzeko ordua. Ahora más que nunca es la hora del empleo, de los acuerdos y de la generación de actividad económica. Ahora más que nunca el empleo. He querido iniciar mi intervención con lo que más nos preocupa a esta Diputación. El paro es lo que más preocupa a nuestra sociedad. De hecho, según el último estudio sociopolítico realizado para la Diputación Foral de Vizcaya, para casi 9 de cada 10 vizcaínos es el principal problema que tiene Vizcaya. Y, por supuesto, es nuestro gran quebradero de cabeza. Estamos mejor que en otros sitios, sí. Parece que empezamos a remontar, sí. Se ven tímidas luces al final del túnel, sí. Pero no conseguimos que el paro, el desempleo, se reduzca y que las oportunidades de empleo se instalen entre nosotros. Un desempleado es un drama familiar y eso nos preocupa y es lo que más. En Vizcaya, en estos momentos, tenemos 97.149 desempleados, 97.149 preocupaciones para esta Diputación Foral, una preocupación que creo que es compartida por todos. Por eso, hago un llamamiento también a empresarios y sindicatos. El diálogo, el entendimiento mutuo y las voluntades de acuerdo deben ayudar a frenar este grave problema que nos sacude a todos. Y no vale aprovecharse, ni unos para echar las culpas o las críticas políticas más feroces a los otros, ni otros para reivindicar un espacio social y sindical, a veces político, que no les corresponde, y menos aún a los que tienen en su mano la posibilidad de crear o mantener empleo y lo que hacen es, aprovechando la situación económica y algunos aspectos resbaladizos de las legislaciones laborales, despedir trabajadores, incluso habiendo tenido beneficios sus empresas. Enpleguak dauka lehentasuna, danontzat. Holanda gaur egun Bizkaiko Foru Aldundia kudeatzeko ardurea daukagonontzat. Nire inbestidura hitzaldian, legegintzaldi honetan foru gobernuaren jarduna gidatuko eben 10 ardatzen barri emon neutzen, eta enplegua ardatzetako bat zen. Mira su número una vez más. Empleo, acuerdos, generación de actividad económica, conocimiento, tecnología e innovación, inversión pública, lucha contra el fraude, participación ciudadana, austeridad, solidaridad y honradez y transparencia. 10 ejes que siguen y seguirán siendo nuestro compromiso con Vizcaya. Minutu honetan, hainbat gogoeta, borondate, lehentasun, kudeaketa balantze, etorkizuneko jardura programa eta lan asmoa azaldu deutsuedaz. Ganas de trabajar, de innovar, de seguir creyendo en este territorio y en este país, ganas y voluntad de hacerlo de forma compartida. Voluntad de llegar a acuerdos con todos los que quieran acordar, y empeño y esfuerzo en lo que la sociedad nos está reclamando una y otra vez: empleo, mantenimiento de los servicios sociales y de todos los servicios públicos, inversiones e infraestructuras que mejoren nuestra calidad de vida y que tengan valor añadido. Vemos unas pequeñas luces al final del túnel: la mejoría en la recaudación, la disminución del precio del dinero, el mejor comportamiento del PIB, mejora de las exportaciones. Y esta vez esas luces no van a ser un tren que viene en sentido contrario. El año 2014 va a ser mejor que el año 2013 y vamos a salir de la crisis. Eta barriro be eskua luzatzen deutsuet. Zerga politiketarako akordioak topateko, gizarte zerbitzuei eusteko, herri moduan daukagun nortasuna eta gure hizkuntza indartzeko, zerbitzu publikoak mantentzeko, ingurumen politikak ezartzeko, behar dan moduko politikaren balioak sendotzeko. Y les vuelvo a tender nuestra mano para buscar acuerdos en las políticas fiscales, para el sostenimiento de los servicios sociales, para el fortalecimiento de nuestra identidad como pueblo y de nuestra lengua, para el mantenimiento de los servicios públicos, para las políticas medioambientales, para reforzar los valores de la política con mayúsculas. Garai barria da, akordioen eta enpleguaren garaia.
Es un tiempo nuevo, tiempo de acuerdos y de empleo. Llevamos varios años reclamándolo y siempre estamos dispuestos a ello. Mi compromiso y el de mi equipo de gobierno es por el acuerdo, por el empleo, por la reactivación económica y por los servicios públicos. Y al final, la clave sigue siendo la misma de siempre: sembrar para recoger y generar riqueza para poder repartirla. Esa es nuestra voluntad y nuestro empeño.